Bueno, hoy día estamos terminando con esta mesa el coloquio fue la Currículum y Poder, que durante estos 3 días ha estado reflexionando acerca de las temáticas que involucra este tópico, este tema, que de alguna manera creemos, y fue una apuesta, yo creo, certera en términos de que el currículum efectivamente encierra una serie de conversaciones y debates que comprometen el campo de la educación completo y conectan efectivamente a la educación con el campo de lo político. Entonces eso nos ha parecido como muy interesante y hemos podido recrear en distintas dimensiones las principales discusiones que hoy día se están desarrollando. Y también nos dejan delante de varios desafíos que tendrían que ser desarrollados durante este tiempo, durante los tiempos que vienen, en relación al mismo, y creo que, por lo que se ha dicho acá, nuestras facultades que también están comprometidas con el tema de la educación, lo estamos hablando acá del campus Juan Bautista, requieren efectivamente que realizar y darle continuidad y espesura a este tema que había sido también un campo bastante vedado para los humanistas, un campo bastante vedado, no para los humanistas en general, sino que fue dentro de estos últimos 30 años que efectivamente el campo del currículo, las discusiones del tema curricular habían estado de alguna manera cerradas a un ámbito de la tecnocracia educativa nacional. Entonces, yo creo que en la medida en que empezamos a enterarnos, a situarnos, a ser parte de este debate, también empezamos también a participar políticamente de este, y yo creo que las conversaciones que vienen, como la que se dio este año, por ejemplo, que tuvo que ver con el tema de la filosofía y su inclusión del currículum escolar del tercer medio y cuarto, fue como un gatillante interesante para volver a posicionarnos dentro de esta temática. Nosotros queremos terminar hoy día el coloquio con una reflexión en torno al tema de las humanidades, que es el lugar desde el cual estamos convocando, y con distintas miradas y con distintos acercamientos. No necesariamente el tema del currículum no puede aparecer tan claro, pero desde la lógica que nosotros hemos estado mirando, se conecta. Y eso es lo interesante. Entonces, nosotros hemos invitado a 3 académicos destacados de la Facultad de Filosofía: Kemi Oyarzún, del Departamento de Literatura, el profesor Carlos Ruiz, del Departamento de Filosofía, y Bernardo Subercasó, también del Departamento de Literatura, y nos gustaría entonces poder conversar con ustedes, que nos expongan algunas provocaciones desde la cual partir una conversación y después compartir un poco. Ya no somos tan pocos. Y terminamos entonces el día también con un pequeño refrigerio que es un vino de honor para celebrar, digamos, esta ocasión, estos 3 días de gran esfuerzo también, por qué no decirlo. Así que bienvenidos y les damos la palabra. ¿Quién quiere empezar? ¿Aló? ¿Está funcionando? Sí, pero cerquita. Sí. Bueno, más que pensar en las humanidades en un sentido clásico, de la Studia Humanitatis de la Italia renacentista, yo quiero hacer algunas reflexiones sobre las humanidades en el contexto actual chileno. Lo primero es la pregunta que yo me hice: ¿cuál es la puerta de entrada y de salida de las humanidades? Y la puerta de entrada es la lectura. No hay camino hacia las humanidades ni salida de las humanidades sin la lectoescritura. Y hay una autora que se llama Marianne Wolf, que es una neuróloga norteamericana, pero también educadora. ¿Se oye bien atrás? ¿Se oye? No mucho, lo que se Sí, no escucha mucho aquí. ¿Se oye? ¿Se escucha? No, es que parece que no está funcionando. No está funcionando, no. ¿Cómo se ve? Aló, ¿podemos Ese sí. pasar lejos? ¿Por qué no? ¿Pasamos Puede este? ser que te acomoda ese así con manual. Muy incómodo poner Bueno. la mano. ¿Se escucha ahora? La puerta de entrada y de salida de las humanidades es sin duda la lectoescritura, ¿no es cierto?
Y hay una estudiosa norteamericana que se llama Marianne Wolf que señala y ha demostrado que la lectura es un saber humano fundacional. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué lo llama fundacional? Hay otros saberes humanos fundacionales que nosotros los tenemos, los aportamos, como la vista, el oído, el olfato, y ella coloca la lectura al mismo nivel. ¿Y por qué coloca la lectura al mismo nivel? Porque ella es una neurocientífica y hoy día se sacan fotocopias del cerebro y se identifican situaciones neuronales con los distintos procesos. Y ella de alguna manera descubrió que la lectura abre algunas perspectivas del cerebro que tienen que ver con una plasticidad del cerebro y con una relación con el tiempo y el espacio. O sea que tiene capacidades mucho más allá de la simple lectura. Y por eso lo ha llamado un saber humano fundacional. Ahora, yo me quise preguntar cómo funciona este saber humano fundacional, primero en la educación formal y luego en la educación informal. De partida, la inoculación del bichito de la lectura es compleja y su éxito es relativo por varias razones. Hay incluso algunos ejemplos. Hay un cierto carácter autoritario que se maneja incluso en aspectos como las bibliotecas de aula. Bibliotecas de aula hay en muchas escuelas y en muchos lugares de educación en Chile. Y las bibliotecas de aula, y esto me lo señaló una profesora, las maneja la profesora y tiene la llave y los niños sacan el libro. Pero en México la manejan los niños y los niños tienen un listado y cuidan los libros y anotan quién saca y quién devuelve. Entonces hay ahí una cierta diferencia. Por otro lado están los libros que considera el Ministerio de Educación, que muchas veces hay posturas críticas de los profesores frente a esos libros, pero como están atareados, como tienen una cantidad enorme de clases, a veces les resulta hasta más cómodo seguirlo, ¿no es cierto? Y yo he podido comprobar que para primero medio se hace leer María Luisa Bombal, La última niebla, o La mortajada de La mortajada de María Luisa Bombal, y también Niebla de Unamuno. Entonces esos son libros perfectamente inadecuados, ¿no? Que de alguna manera alejan. Me contaba también una profesora que, hablando en una oportunidad de Gabriela Mistral y de Tala, un alumno levantó la mano porque leyeron algunos problemas de Tala y le dijo que ese nombre estaba mal, que se debiera llamar Lata. Y hay un proceso, bueno, por otro lado, hubo una reforma del ramo que es fundamental en términos de interés por la literatura y de desarrollo de la lectura, que es lenguaje y comunicación, en que de alguna manera tenía un carácter más utilitario ese ramo, ¿no? De lenguaje y comunicación. Y esto es posible mostrarlo en los textos. Hay lecturas recortadas de autores, de Cortázar, de otros autores. Se las utiliza para argumentar. Incluso en algunos textos se enseña a hacer cheque, o sea, el saber hacer está por encima del saber pensar. Y esto tiene que ver también con la industria de textos escolares. Hace 20 años había muchas editoriales de textos escolares. Hoy día son fundamentalmente dos, Santillana y S&M, que son editoriales de capital extranjero, españolas,
y que están en la línea del texto único, de textos que de alguna manera conllevan la idea de una monocultura, porque el mismo texto que se usa en Punta Arenas es el mismo que se usa en Arica, y que en circunstancias que hay medio ambiente, geografía, recursos naturales, climas diferentes, pero detrás de eso está el tema de los beneficios económicos y no de los beneficios educativos. Por otro lado, estas empresas hacen un lobby. Me contaba esta misma profesora que me da datos, que visitan los colegios y los liceos y a las profesoras les regalan panty. O sea, y van directamente a los lugares, ¿no es cierto? Y son especialistas en las licitaciones. Entonces hay ahí un tema, que tiene que ver también con el mercado y con el predominio de los beneficios económicos y no educativos, y textos que también alejan la lectura, porque utilizan los textos literarios con otros propósitos. Entonces hay un contexto de mercado del libro que está centrado más bien en la utilidad, en el saber hacer que en el saber pensar, y que tiene de trasfondo, ¿no es cierto?, un mundo en que se buscan resultados cuantificables y beneficios financieros. Ahora, hay algunos profesores, y recuerdo que el profesor Felipe Allende y Maite Condemarín, que tenían una propuesta completamente distinta. Señalaban que en la educación, y especialmente de la educación básica y media también, había que crear espacios libres de lectura, en que hubieran muchos libros y el alumno pudiera escoger y leer en silencio. No recuerdo si era sin prueba y sin control, pero parece que sí, sin pruebas y sin control. Detrás de estas propuestas está la idea que el saber no puede juzgarse ni arbitrarse a partir del mundo de la utilidad. De alguna manera la lectura y el saber tiene una virtud en sí mismo, es un fin en sí mismo. Por otro lado, se vive en este contexto, en el contexto del Mineduc, un cierto ataque de las humanidades. O sea, el hecho de haber propuesto cambiar la filosofía por una suerte de educación cívica que uno más o menos se imaginaba que era enseñar a votar, también tenía esa educación cívica, no tenía, parece, fundamento filosófico, sino tenía un fundamento utilitario. Entonces, detrás de eso, de quitar la filosofía, está un poco la idea que la filosofía y la literatura son pérdidas de tiempo y que carecen de utilidad en el mundo de los negocios, de los beneficios inmediatos, de los emprendedores y de los innovadores. Entonces, se corta, parece, por lo más superfluo, ¿no es cierto? Y eso también está, de alguna manera, presente en el currículum y en los funcionarios del Mineduc. Ahora, si uno piensa en la educación informal, sobre todo en relación con las nuevas tecnologías, no cabe duda que Internet es una especie de enciclopedia, como fue la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert de hoy día, ¿no es cierto? Y que tiene múltiples utilidades. Es un banco de datos y de información, o sea, es un fondo de conocimiento formidable. Pero por otro lado, las nuevas tecnologías están con el tema del videojuego, los chateos, de los Twitter, de los 140 caracteres, y yo creo que ahí del PlayStation se crea una situación muy compleja desde la primera infancia, porque los niños son mucho más de lo que uno es, que yo la llamaría la cultura de la impaciencia. Uno mismo, cuando el computador se le tranca, tiene ganas de tirarlo al suelo y romperlo, ¿no es cierto? O sea, pero un minuto,
no media hora, sino un minuto. O sea, las nuevas tecnologías crean un poco la cultura de la impaciencia. Y esa es una cultura que atenta contra la lectura, ¿ah? Y de hecho, entre los estudiantes de media, utilizan de repente la frase hazla cortita, ¿no es cierto? Y esa frase hazla cortita de alguna manera quiere decir no a la lectura, no al procesamiento, no a la profundización. Entonces las nuevas tecnologías conllevan también un poco esa cultura de la impaciencia que al mismo tiempo es reafirmada por el tipo de cine, por el tipo de música, por el espectáculo, ¿no es cierto? Y por la preeminencia de la imagen por sobre la dimensión letrada. Bueno, hasta ahí quiero llegar porque también yo tengo algunos planteamientos que muestran que esto no está solamente en la educación formal y en la educación informal, sino que está en nuestra propia universidad y en el país. Pero es para otra ronda eso. Gracias. Como quieran, usted manda. Usted. Bueno, decirles que yo he estado trabajando en la relación, en lo que podríamos llamar el sistema cuerpo. Entonces estamos trabajando mucho para repensar el sistema cuerpo con un nuevo tipo de articulación entre el cuerpo existente y el cuerpo observado, vigilado, docilizado. Es como por ahí donde yo ando y no lo voy a agotar, pero tiene mucho que ver con esto del cuerpo, y acabo de sacar un libro poemas que se llama Tinta Sangre, y que por medios oscuros y por pasillos supe que estuvo a punto de ser censurado para la educación. Pero después de un largo debate se acordó que ese libro debía ser leído por personas mayores de 12, no menores de 12. Así que encontré que era interesante contarles esto, ¿no? Para ir pensando el panorama que tenemos en nuestros ministerios, etc., ¿no? Una profesora está enseñando, por suerte, a mayores de 12, así que creo que por ahora no habrá problema. Entonces, a partir de ahí que empecé a escribir estas páginas, que las voy a leer, y tienen que ver con cuerpos del saber, y una palabra que según Olga está muy gastada, que es ciudadanía universitaria, el concepto de ciudadanía. Bueno, entonces digo, ¿cuál es la injerencia de una educación estatal y pública para la equivalencia, la igualdad, la diferencia? ¿Cuán democráticas son las relaciones sociales en nuestras casas de estudio? ¿Estamos promoviendo comunidades de equivalencia, ciudadanías encarnadas, ¿se entiende?, en cuerpos, ¿verdad? Aquí, no hace mucho, un profesor me dijo que la alta ciencia, la excelencia, no se gesta, no se produce aquí en América Latina, solo se reproduce. De ahí ya empecé a pensar cuerpo, reproducción, feminización, en fin. Digo, ¿cuán lejos habremos de viajar para que el aura prestigiada del saber de Occidente llegue hasta nuestras humildes moradas ciudadanas de las universidades? ¿Cuán lejos de nosotras, de nuestro entorno y de nuestra cotidianidad, cuán lejos de nuestros cuerpos y de nuestros mandatos de género debemos ir para reproducir estos saberes tan importantes? Los invito a mirar entonces con un breve aliento cortito, aliento histórico, los cuerpos y subjetividades que producimos saber hoy. Aquí donde el capital occidental centra el capital simbólico en la utilidad, ¿no? ¿Qué prestigio académico podemos interpelar en estas tierras del sur? El estrechamiento curricular ha significado, cuando no la eliminación, el arrinconamiento del arte y la música, la filosofía, la danza, el teatro, la literatura, la historia. El tiempo escolar se ha reestructurado para dar cabida al entrenamiento, para tener éxito en pruebas y mediciones,
muy distantes del lugar, digamos, de donde nosotros hacemos y realizamos nuestro saber pedagógico. En general se trata de concepciones educacionales ajenas a los contextos sociales, a la diversidad de etos y de prácticas. Para las mujeres y los subalternos, que es el lugar desde donde yo hablo, la ciencia postcolonial está contaminada de cotidianidad y experiencia sensual, de malestares y tensiones, de exclusiones y dispositivos de poder. Hacer que el poder circule democráticamente entre nuestros laboratorios y talleres, ¿no sería este el comienzo de una larga trayectoria por venir? Y aquí me viene una frase de una persona en el Senado anterior, que cuando estábamos hablando de la importancia de la triesta mentalidad me dijo, bueno, ¿y qué tiene que ver por último una persona que barre con los conocimientos científicos? Entonces ya, no tiene nada que ver, dejemos que esté todo cochino, a ver si podemos producir. La inquietud sobre nuestra cotidianidad y nuestro entorno real, siento yo que se conjuga con cierta valentía. Se teje tenazmente en nuestras universidades y cuerpos propios, en la vida privada y en la vida pública, es cierto. Pero siempre siento yo para volver sobre nosotras y nosotros, sobre nuestros cuerpos existentes y nuestros territorios específicos. Hablar de cuerpo en los saberes es repensarnos como sujetas y sujetos del conocimiento, ojalá no sujetas, ¿no?, por la sujeción, pero también sujetos situados y sitiados, sujetos de derecho y de desecho. El imperativo de cuerpos y territorios es matriz creadora en el arte, en las ciencias sociales, en las letras. No innovamos en un vacío. Tampoco creamos desde una racionalidad sobreimpuesta. Partir y volver sobre nuestros cuerpos vivientes, expuestos a nuestras regiones, es una inquietud que mueve mundos y civilizaciones, sobre todo cuando se teje con otras y con otros. Y esta creatividad, siento yo, se ejerce desde abajo, desde nuestras fragilidades y ahondando en nuestras propias precariedades. Saberes y quehaceres situados en un tiempo histórico, encarnados en cuerpos vivos, sexuados, deseantes de esto hambre. No encontraremos la excelencia y el prestigio que invocaba la Academia griega negando cuántos somos, sino asumiendo nuestras tensiones y pulsiones, lo mejor y lo peor de nosotros, la fragilidad de nuestro mundo y de nuestras precarias instituciones. Asumiendo, esto es, convirtiendo las fragilidades en punto de comienzo para nuestras reflexiones situadas. La democracia está en deuda con las mujeres, que duda cabe, con los pueblos originarios, con las clases trabajadoras. Por eso hoy me resulta más importante que nunca la doble autonomía de los saberes, frente al Estado y frente al mercado. Ahí está la clave para mí de nuestras autonomías. Durante décadas logramos que el propietario de nuestras casas de estudio, el Estado, entendiese y respetase nuestras autonomías como universidades estatales. Sabemos, empero, que el hipermercado neocolonial y globalizado ha intensificado como nunca la estandarización de procesos y mediciones. Progresivamente, organismos internacionales como la OCDE han impuesto transformaciones en las políticas educativas, alineando los procesos de educación a una concepción mal entendida, desde el punto de vista mío, desarrollista y jimerizante de progreso. O sea, el concepto de progreso, ellos lo desarrollan, ¿no es cierto?, y nos lo imponen. Esta estandarización a parámetros globales, ejercida a partir de los rankings, las indexaciones, las competencias, ¿no?, este mercado desregulado ha impulsado la fuerte impronta privatizadora, desplazando a las y los docentes, a las comunidades de enseñanza-aprendizaje, de la formulación, creación y gobernanza de sus propios proyectos educativos. Yo creo que es en este sentido, en este tipo de alienación, en esta enajenación de nuestra capacidad de crear nuestros propios proyectos, es donde radica, digamos, lo que vamos a ver después, que es el arrinconamiento que el hipermercado ha producido
de estos saberes lúdicos, ¿verdad? Saberes que no sirven, entre comillas, para nada. Asumir la contaminación sexual, racial, de clase en nuestros saberes es repensar identidades y prácticas, repoblar nuestras aulas con saberes y sujetos heterogéneos, instalar nuevas formas de innovar, crear y pensar. La autenticidad, entonces, interpela nuestras situaciones de habla, nuestras situaciones pedagógicas y nuestras epistemologías. ¿Desde dónde hablamos? ¿Desde dónde creamos? ¿En qué condiciones institucionales? ¿Con qué reglas se legitiman o devalúan estas inquietudes nuestras, inquietudes de cuerpos y poblados? ¿Con qué actorías? ¿Con qué protagonismos? En nuestros proyectos de investigación descubrimos que las investigadoras mujeres se quejan de falta de tiempo, no para producir saberes, para socializarlos. Y es allí, en ese aislamiento profundo de nuestros quehaceres, lejos de las conversaciones, que se está produciendo la pobreza. No hay tiempo para socializar saberes, digo yo, incluso en la Facultad de Ingeniería. La segregación de ese aislamiento, de esa falta de socialización, es el corolario. ¿Cómo entonces puede ser que mientras más aisladas, digo, las mujeres, las personas que de alguna manera no calzan en la heteronormatividad, ¿cómo puede producirse la segregación como corolario de este aislamiento? Bueno, hay un nudo que resolver. La equivalencia se construye en espacios compartidos. Ese es el punto. En lugares que no siempre son formales ni legitimados. Algunos son cuartos propios, redes de confianza compartidas, y las investigadoras subalternas y subalternos tenemos aún mucho camino que hacer en esa sociabilización, en esa necesidad de ir conjugando, ¿no es cierto?, nuestras inquietudes con otros y con otras. A nivel teórico-metodológico, transversalizar la raza, el género, la clase, es clave de la transdisciplinariedad. Se habla todo el tiempo de ella, pero casi nunca se practica. Kuhn mostró que no hay legitimidad sin dar cotidianas batallas por la interpretación y por la validación de los nuevos saberes. Por tanto, construir comunidades de las humanidades, del conocimiento, ha sido un arduo camino para nuestras academias latinoamericanas. En este sentido, las instituciones resisten las transformaciones, y esto solo puede cambiar con nuevas ciudadanías universitarias, es decir, con nuevos sujetos de política cultural. Y esas nuevas subjetividades no pueden forjarse sino en las universidades y en los espacios sociales, ¿no es cierto?, con proyectos de país. Los saberes de mujeres y hombres quedan hoy coartados por cruda pugna para la obtención de recursos. El autofinanciamiento deforma y contrae geométricamente las posibilidades de autonomía y distanciamiento necesarios para la creación de conocimiento. Se tiende a investigar aquello que está presignado con fondos y no siempre en función de objetivos propios y mucho menos comunitarios. El clientelismo mediatiza las relaciones entre quienes generan y difunden saber, y no parece haber más dialogismo que el de la oferta y la demanda en crudo. El clientelismo no podrá hacerse cargo, pienso yo, de las transformaciones epistemológicas, culturales y civilizatorias requeridas para las reales equivalencias de género, raza y clase. Cambios epistémicos como estos no pueden sino ser intencionados con voluntad institucional y civil. A más de 20 años de postdictadura, por ejemplo, aún no logramos instalar una línea de género en CONICET. Históricamente, en Chile y en el resto de América Latina, las universidades públicas han sido ejes culturales nacionales en torno a los cuales se crea, produce y difunde saber. Hoy nuestras universidades estatales muestran cortes significativos con la Universidad Republicana
del Estado docente o con aquella de la reforma de los 60. No digo que vayamos a volver para atrás, ¿ah? Porque la idea es de volver para atrás en una espiral hacia lo nuevo, ¿ah? Hacia lo nuevo. Visibilizar las condiciones en las que estudiantes y académicas producen saberes implica tener en cuenta los quehaceres vinculados a la crianza, a la parentalidad crecientemente compartida. Fíjense ustedes que descubrimos que los jóvenes académicos de ingeniería están tan interesados como las académicas en la crianza, en la parentalidad crecientemente compartida, en una distribución equitativa del trabajo doméstico, en un sistema nacional de cuidado, por ejemplo, como el que existe en Uruguay. Yo creo que cuestiones de ese tipo son pisos necesarios para la creación y para que esa creación sea equivalente en términos de género y de raza. Junto al Senado Universitario, que estudió a partir de la reforma del 97 y la Comisión de Evaluación Académica, realizamos investigaciones sobre equidad de género en los 3 estamentos. Los muros de segregación hacen que las mujeres y los subalternos se distribuyan mayoritariamente en campos de saber menos valorados. Se masculinizan las ciencias duras y se feminizan las humanas y sociales. Cuando ello ocurre, la feminización va marcada con desprestigio y carencia, precariedad de recursos. Si tú quieres, yo termino aquí, ¿te parece? Sí, para que le demos, para que le demos una vuelta. Claro. Ya, perfecto. Lo dejamos aquí. Bien, les voy a terminar con la frase final. Entre cuidar y saber, entre el hogar y el trabajo, entre el abandono y la inquietud de sí, se han venido forjando pasiones epistemológicas al alero de conventos y laboratorios, bordeando talleres y oficios a través de nuestra historia. Más allá de los límites impuestos por las inequidades y segregaciones, los conflictos del campo de saber y del poder quedan aún en suspenso, como un encargo simbólico que interpela a nuestros académicos y académicas, situados como estamos en los complejos mapas de las tierras latinoamericanas. Pienso esta tarde en aquella monja de la sabiduría latinoamericana que fue Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XVII, y en Justicia Espada, la primera mujer ingeniera de Chile a comienzos del siglo, ustedes no crean, se llamaba Ellas a la distancia nos emplazan a transformar nuestros hábitos científicos y humanísticos con el arrojo de sabernos cuerpos y territorios, en la forja de nuevas ciudadanías universitarias y proyectos equivalentes de poder. He dicho. Sí. Sí, lo que yo quería hacer entonces es una exposición como en 2 tiempos. No sé muy bien cuál poner primero y cuál poner segundo, voy a partir por uno. Que es digamos, un poco el marcar esta pregunta sobre las humanidades. Pero tengo, digamos, bastante escrito en algunas cosas incluso relativamente antiguas. Entonces voy a más bien resumir eso y plantear algunas de las cosas que me parecen más digamos, que agregan algo a lo que yo ya había trabajado. Entonces, en primer lugar, el marco, como lo que yo veo como un poco como un marco, como un contexto de la pregunta por el rol de las humanidades o por la función de las humanidades en el público. Y este marco es el marco de políticas educativas en Chile. Y a partir de ahí, actuales, y entonces a partir de ahí un poco hacernos un poquito la pregunta por el tema de las humanidades. Ahora, no creo, digamos, por supuesto, tener una visión completamente sistemática de lo que sean líneas importantes de las políticas educacionales hoy día en Chile, pero me parece, por ejemplo, que se puede rescatar 2 o 3 puntos que son importantes en la visión, digamos, en la visión
o por lo menos en parte de la visión predominante sobre educación. Y en primer lugar aquí yo creo que es importante recalcar el papel que juega algo así, un concepto que es algo así como un operador de la política, que es el concepto de capital humano. Podemos ir un poco, podemos trabajar un poquito más eso después cuando conversemos, pero simplemente tal vez destacar que en esta idea de capital humano, esta idea de capital humano en realidad tiene una larga historia en Chile. En verdad el uso de la idea de capital humano comienza en Chile en los años 60. Es uno de los temas centrales de la reforma educacional de Freire. Pero vuelve en los 90, yo creo con mucha fuerza también, y no es yo creo una coincidencia el que muchas de las políticas científicas importantes de Chile, por ejemplo las becas de doctorado, algunos digamos apoyos a investigaciones, estén concebidas en términos de capital humano. Eso no es por supuesto una coincidencia, refleja una visión global. Ahora, sobre la educación. Ahora, ¿qué es lo que se podría rescatar en eso? Por ejemplo, en los años 60, el primer economista, porque es una idea económica y que refleja un poco esto que estamos diciendo de la centralidad de la economía en la visión de la educación. Esto, tal vez el primero de los economistas que plantea estas ideas es un americano que se llama Theodore Schultz, que es profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, del que me enteré también gracias al libro de Naomi Klein, que fue uno, si no el primero de los visitantes norteamericanos que gestó el convenio con la Universidad Católica, ¿no? Que llevó, digamos, a los Chicago Boys. Él fue el primer profesor de Chicago que estuvo en Chile para lanzar el proyecto. Pero lo que yo lo quiero citar aquí es a partir de una conferencia que hizo en el año 62, en la conferencia sobre educación y desarrollo económico y social en América Latina de las Naciones Unidas, UNESCO, CEPAL y OEA, en Santiago entre el 5 y el 19 de marzo del 62. Y ahí las ideas centrales de la teoría de Schultz ya están en este artículo. La educación, por ejemplo, considerada como inversión y no como consumo. Ese es el tema básico. Como inversión además en nosotros mismos. Y como un tipo de inversión que es fundamental para el desarrollo económico. En los Estados Unidos dice, por ejemplo, muchas personas, el 62, muchas personas están invirtiendo grandes sumas en sí mismos, como agentes humanos. Estas inversiones en el hombre tienen una influencia importante sobre el desarrollo económico y que la inversión fundamental en capital humano es la educación. Entonces, desde el inicio, ¿no?, hay esta equivalencia, por así decirlo, esta centralidad del capital humano y la educación. Es una nueva forma, dice Schultz, de capital, puesto que se convierte en parte integral de una persona, conforme a nuestras instituciones. Ahora, esto tiene problemas porque conforme a nuestras instituciones no puede ser comprada, vendida o considerada desgraciadamente como una propiedad. Entonces esto tiene ciertos límites al valor económico, por así decirlo, del capital humano, pero tiene también beneficios. Este tema, como les decía, vuelve en los 2000 con, por ejemplo, un informe muy importante de José Joaquín Brunner y Gregory Elacqua el año 2003, y también con un artículo, digamos, con un ensayo de
de Nicolás Eizaguirre, Mario Marcel y otros economistas de la concertación que también trabajan ese tema. Ahora, la visión, digamos, más actual del capital humano, entonces, pero continúa un poco con esta idea de ligarla con el tema educacional, ¿no? La educación tiene un valor en la sociedad porque la educación es el instrumento fundamental para formar capital humano, ¿no? Y el capital humano es un elemento muy central de la formación de capital en cualquier economía, ¿no? Entonces, eso es el, digamos, yo creo que esa es una perspectiva muy importante para entender la centralidad de la educación en este tiempo, ¿no? Sobre todo en un tiempo en el que, digamos, denominado a veces sociedad del conocimiento, economía del conocimiento, en que además el conocimiento empieza a ser el principal factor de producción, por decirlo. Entonces, y es algo que además está incorporado en las personas. Esto es entonces un primer punto que yo creo que es importante, lo he desarrollado muy rápido. Ahora, pero el tema me parece central. Chile, por ejemplo, en el análisis de Brunner, Chile dice podría obtener enormes beneficios del mejoramiento de su capital humano, el cual constituye la principal riqueza nacional. Ahora, esto tiene que ver con un tema también muy importante en el debate actual y que es el tema de la calidad. El principal tema pendiente de la educación chilena, dice nuestro informe, es en primer lugar la calidad. Lo que importa hoy no es ya cuánto se educan, sino cuánto se educan y con qué impacto sobre los niveles de productividad de la economía, ¿sí? Es decir, el tema hoy es con qué profundidad incorporamos entonces conocimiento, es decir, en el fondo capital a nuestra propia formación y en el fondo también capital a la economía, ¿no? Entonces, eso es un tema que explica un poco esta centralidad de la preocupación por la educación que es posterior en realidad a la dictadura militar, ¿sí? que se produce en nuestros países fundamentalmente por los gobiernos de la concertación y sobre todo a partir de los años 2000 en adelante. Ahora, otro tema que tal vez yo creo que es importante también subrayar es, si ustedes quieren, antes de ver el tema humanidades, es el tema de la, digamos, de cómo se concibe un poco un nuevo papel que se le da después de la dictadura al Estado en la educación. Es un Estado muy diferente en todo caso del Estado de los 70, hasta el 73, es un tipo de Estado muy distinto, pero lo que es importante es que es un nuevo protagonismo del Estado, creo yo, que surge por una cierta constatación también de falla en la idea como más original, utópica, neoliberal del mercado, como algo que a través de la competencia y de su pura institucionalidad mercantil iba a poder de alguna manera resolver los problemas de la sociedad chilena y entre otros también el problema de la educación. Bueno, hay en los 90, digamos, una constatación de un agotamiento de un modelo simplemente mercantil, y entonces se renueva con la idea de un papel importante para el Estado, pero un Estado que ya también está en gran medida empresarializado, privatizado, pero que sin embargo tiene que reemplazar al mercado en su déficit o en su fallo, ¿no? Ahora esta aproximación, este nuevo papel del Estado a veces se lo reconoce en términos de lo que se llama hoy día un Estado evaluador, ¿no? En educación, por ejemplo, esto significa que el Estado ya no tiene un compromiso con instituciones
a través de las cuales ejerza, por ejemplo, la docencia, la educación, la investigación. Lo que hace el Estado es más bien, desde la distancia, como dice por ejemplo José Joaquín Brunner, evaluar a los actores que realizan estas tareas de investigación, docencia, etc. Bueno, también lo que es interesante aquí a partir de esta idea de un Estado evaluador es que de nuevo el tema de la calidad aparece como central, ¿sí? De acuerdo, por ejemplo, a Sergio Martinich, un autor que ha trabajado sobre este tema, un sociólogo, este conjunto de leyes rediseña el marco regulatorio, crea nuevas instituciones y establece coordinaciones y principios que mueven las regulaciones hacia un mayor control público del sistema. Se proponen cambios en los ciclos escolares, se definen estándares de calidad que las escuelas deben alcanzar y todo el sistema se organiza en función de rendiciones de cuentas y controles coordinados entre las distintas instituciones. Un buen ejemplo de este modo de regulación es la subvención educacional preferencial, SEP, actualmente en ejecución, que relaciona, por ejemplo, la subvención con los resultados obtenidos por las escuelas subvencionadas. Asistimos entonces a un cambio, dicen los sociólogos, en la escuela, por ejemplo, que se expresa entre otros aspectos en el tránsito de una institución que cumplía funciones de socialización relevantes para la sociedad a otra orientada a la producción de competencias y títulos escolares importantes para el individuo. Así, esto lo dice por ejemplo Philippe Marois, François Dubé, dos especialistas, uno belga y otro francés. Así, el factor de distinción de un establecimiento respecto a otro no son las identidades sociales o culturales de cada proyecto educativo, sino los puntajes obtenidos en los aprendizajes de los alumnos. Y los puntajes altos o bajos, además, están ligados a un sistema de rendición de cuentas, en el sentido de que entonces son fundamentalmente los docentes, los profesores, los que son los responsables de estos puntajes, sobre todo si comparando, por ejemplo, escuelas o establecimientos educacionales con niveles de estudiantes más o menos de la misma situación socioeconómica, se puede constatar que hay también diferencias entre algunos de estas escuelas o de estas unidades. Bueno, eso yo creo, esos son puntos que uno tendría que tomar en consideración para ver este contexto, o sea, un contexto de cambios profundos en el Estado. A veces se habla también de nueva gestión pública, es una visión del Estado que surge fundamentalmente en el gobierno de Thatcher y que profundizan, por ejemplo, en Inglaterra el gobierno de Tony Blair, el nuevo laborismo, la idea de tercera vía, etc. Todo esta forma de socialdemocracia neoliberal, como dice Stephen Ball, es la responsable de estas visiones nuevas, ¿no? Que ya no son las más, digamos, tradicionales de Hayek o de Friedman o de Nozick, pero que mantienen, sin embargo, un punto muy central en esas visiones neoliberales maestras. Ahora, el tema, muy rápidamente entonces, el tema del aporte de las humanidades. Yo he trabajado sobre esto en base, por ejemplo, a dos filósofas americanas, Amy Goodman y Martha Nussbaum, que subrayan precisamente el papel de las humanidades, el papel del estudio de las humanidades en la escuela está ligado sobre todo a la formación, digamos, para una visión crítica sobre la sociedad, sobre los saberes, en fin. Y esto es algo que ellas señalan con mucha fuerza. Bueno, no están solas, por ejemplo, alguien como Jürgen Habermas también en un artículo antiguo había sostenido, por ejemplo, que el interés que está detrás de las ciencias sociales y la filosofía política sería finalmente un interés emancipatorio, un interés por la liberación, que se manifiesta en el carácter crítico de esta ciencia, a diferencia del interés técnico
que le da sentido a las ciencias empírico-analíticas como la física o la biología, o del interés histórico hermenéutico, por así decirlo, que le daría sentido a las ciencias históricas o a las ciencias del lenguaje. Bueno, esto es algo que entonces Martha Nussbaum y Amy Goodman de alguna manera argumentan también en sus textos. Ahora, para ir concluyendo, lo que querría destacar ahora es que, por ejemplo, Martha Nussbaum, en una adenda que hace a su libro Not for Profit, o sea, sin fines de lucro, ¿sí? Que se publicó en el año 2010, en una adenda para una edición del año 2012, Martha Nussbaum agrega una precisión importante. Y esto en el contexto de que este libro la llevó a hacer conferencias en muchas partes, en países como Inglaterra, Corea, Holanda, Australia, la India, etc., entre otros. Critica especialmente la desvalorización de las humanidades en la educación en algunos países, y especialmente en la Inglaterra post-Thatcher y en Australia, que de alguna manera tiene en estos años también gobiernos de esa línea, ¿no? Pero sobre el caso australiano señala un fenómeno peculiar, y es que la tradición que ella encuentra muy igualitaria de la sociedad australiana, sin embargo, ha dado lugar a que muchas personas concuerden en considerar a las humanidades como elitistas. Así nos dice: mucho de lo que dije en Australia estuvo orientado a mostrar que hay diferentes actitudes hacia la enseñanza de las humanidades. Una, dice ella, podría ser un modelo elitista del estudio de los grandes libros o de las grandes obras. Y otra, una aproximación más democrática o socrática, y que es la que yo recomiendo. Y efectivamente un capítulo muy importante del libro se llama Pedagogía Socrática, ¿sí? Que tiene efectivamente en Norteamérica, por ejemplo, en las escuelas de derecho, un lugar muy importante, ¿sí? En los Estados Unidos, por lo menos después de la Segunda Guerra, dice la autora, ha habido un esfuerzo muy exitoso de reimaginar las humanidades de un modo, y aquí toco un poco lo que decía Bernardo y Kemi, de reimaginar las humanidades de un modo no elitista, como parte de la educación general de todos los ciudadanos. Esto fue ampliado después de los años 70, a través de la introducción de los estudios sobre raza, sobre los estudios sobre las mujeres y el estudio de la sexualidad humana en el currículum de los pregrados. Me parece que a esto uno podría agregar los aportes del multiculturalismo y la interculturalidad, y también el de los estudios culturales, como formas de ampliar, ¿no? De salirse del esquema del estudio solo de las grandes obras, de los grandes textos, de los grandes autores, y ampliar las humanidades hacia todos estos otros campos. En nuestro caso latinoamericano, si queremos fortalecer las humanidades, creo que debemos hacerlo en este sentido de una aproximación democrática y socrática a su estudio, que incorpore todas estas visiones y aportes. Pero tenemos entre nosotros no solo aportes, sino tradiciones y movimientos que trabajan en esta línea, como todo el movimiento cultural inspirado en la pedagogía dialógica y problematizadora de Paulo Freire, por ejemplo. Para terminar, unas palabras extraídas de una entrevista de Jacques Rancière en su última visita a Chile, que se recogen en una entrevista en el Mercurio de Valparaíso, el 15 de noviembre. Y a propósito del reciente intento de disminuir o de cortar uno de los estudios humanísticos en Chile, el de la filosofía del currículum. Y ahí entonces Rancière dice algo que me parece que va también en esta línea: no estoy seguro de que necesariamente la filosofía transmita valores universales, pero pienso que ha jugado efectivamente el rol de un curso donde de pronto todas las lógicas de transmisión normales de los saberes se interrumpen. Creo que ha jugado este rol la filosofía, y esto me parece muy importante. Agregó que es muy importante que guarde uno justamente esta enseñanza que no tiene una finalidad bien determinada. Eso.
antes de terminar esta jornada, viene el fin de semana largo también, que hay que pensar